Hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. El azúcar en la sangre, también llamada glucosa, es la principal fuente de energía para todas las células. El proceso en el que el metabolismo transforma los azúcares de los alimentos ingeridos depende en buena medida del nivel de insulina que cada persona produce para procesarla. Si el sistema es incapaz de asimilar la glucosa correctamente, ésta se acumula en la sangre y comienzan los problemas. Una alta concentración de azúcar se le conoce como hiperglucemia y es una condición muy dañina para la salud. Cuando el organismo no genera insulina dentro de los valores normales, nos referimos a la diabetes tipo 1. Pero si el organismo se resiste a la acción de la insulina o su nivel es insuficiente para la cantidad de azúcar que debe procesar, hablamos de diabetes tipo 2. Aunque ambos casos están relacionados con la glucosa en la sangre, tener una hiperglucemia aislada no siempre significa necesariamente padecer de diabetes. Antes de continuar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, donde estaremos compartiendo temas de interés para todos los amantes de la vida saludable. Si quieres conocer los principales síntomas de ciertas enfermedades comunes y no tan comunes, así como los medios naturales más efectivos para su tratamiento o prevención, activa la campanita para que YouTube te notifique de nuestros nuevos videos. Síntomas. Existen varias situaciones en las que el nivel elevado de azúcar en el cuerpo origina síntomas que se pueden detectar con relativa facilidad. Es muy importante tener presente que cada enfermedad afecta de un modo distinto, y tanto las sintomatologías como su progresión tienden a manifestarse de manera independiente en todas las personas. Lo mismo ocurre con los síntomas de la hiperglucemia para casos muy puntuales. Los primeros síntomas que encontramos al exceder el nivel de glucosa se conoce como las 5P. Pérdida de fuerza o un cansancio con gran debilidad repentina. Esto se debe a que el azúcar se mantiene en el torrente sanguíneo, pero en realidad nunca llega a las células, lo que impide proporcionar la energía necesaria al cuerpo. Polidipsia. Esta es la necesidad constante de beber agua para diluir el exceso de azúcar. Poliuria. Es un exceso en las ganas de orinar, bien sea en grandes cantidades o durante muchas veces en el día. Aunque se relaciona con la polidipsia, es un intento mismo del organismo en eliminar el exceso de azúcar por vía renal. Polifagia. Esta es un hambre constante y voraz. Esto ocurre por la falta de energía en las células que no procesan la glucosa necesaria para trabajar de forma adecuada. Pérdida de peso. Esta se manifiesta mayormente en los casos más graves y más avanzados de la enfermedad. Se debe tratar mediante una dieta especial, controlada por un especialista para prevenir otras complicaciones. Por lo general, las personas que padecen diabetes tipo 1 presentan síntomas con rapidez y en edad temprana, mientras que las personas con diabetes tipo 2 no dan señales de la hiperglucemia sino hasta después de un largo periodo de tiempo, haciendo su diagnóstico todavía más difícil. Los síntomas llegan de forma lenta y gradual. Su gravedad depende de qué tanto se eleve el nivel de azúcar en la sangre. Otros síntomas que aparecen son irritabilidad, malestar estomacal y náuseas, vista borrosa, entumecimiento en manos y pies, inicio del pie diabético, agitación o sensación de ahogo, piel y labios secos, confusión o debilidad al punto de ocasionar un coma. Complicaciones que ocasiona la hiperglucemia. Conocer todos estos síntomas de la hiperglucemia es de suma importancia para poder detectarlos con anticipación.
Si crees que tienes el azúcar de la sangre en valores elevados, debes hacer una prueba de glucosa con un glucómetro. También es posible determinar sus valores a través de un examen de sangre en ayunas, tras 8 horas luego de la última comida. La glucosa se debe ubicar aproximadamente entre 70 y 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Una detección tardía de esta condición lleva a grandes complicaciones. La cetoacidosis sucede cuando el organismo comienza a consumir las grasas como fuente alternativa de energía. Al descomponerlas, aparecen cetonas, unos tóxicos residuales que se acumulan en la sangre. Se puede reconocer por el aliento con olor a fruta podrida, además de las náuseas y vómitos. En caso de no tratarse correctamente, ocasiona un coma diabético. En un caso crónico, los niveles de azúcar elevados de forma persistente llegan a dañar órganos, nervios, ocasionan problemas visuales como glaucoma y cataratas, provoca fallos cardíacos y debilitan el sistema inmune, permitiendo el paso de otro tipo de infecciones y complicaciones mucho más graves. Causas y prevención. Durante nuestro día a día, debemos mantener un estilo de vida saludable para prevenir el exceso de azúcar alta en la sangre. Surge como un problema por sedentarismo, mala alimentación, efectos secundarios de medicamentos, exceso de estrés y abuso del consumo de bebidas energéticas, alcohol o productos altos en glucosa. Las diabetes también son hereditarias, por lo que si alguien en tu familia tiene esa enfermedad, deberías cuidarte el doble. El mejor modo de prevenir los efectos de valores elevados de glucosa en la sangre es la formación adecuada para manejar esta enfermedad. Si notas algunos de los síntomas o sufres de diabetes, habla con tu médico de confianza y busca soluciones adecuadas de la mano de un profesional. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.